La historia de la humanidad está marcada por capítulos de esperanza y progreso, pero también por momentos oscuros donde el poder y la crueldad alcanzaron niveles inimaginables. En este video, exploraremos la vida y los actos de los 6 mayores genocidas de la historia, líderes cuyos regímenes causaron la muerte de millones de personas. Más allá de las cifras, estas historias nos recuerdan la importancia de la memoria y la necesidad de evitar que estos horrores se repitan. Comenzamos con Nerón, el emperador romano conocido por su crueldad y su falta de liderazgo. En el año 64 después de Cristo, cuando un incendio devastó Roma, muchos lo acusaron de haberlo iniciado él mismo para construir su palacio. En lugar de ayudar a su pueblo, culpó a los cristianos y desató una persecución brutal. Además, despilfarró los recursos del imperio en proyectos extravagantes, como su Domus Aurea, Casa Dorada, un palacio monumental, e incluso mandó ejecutar a miembros de su propia familia, incluyendo a su madre, Agripina. Fue depuesto por el Senado y se suicidó en el año 68 después de Cristo, dejando al imperio en un caos político conocido como el Año de los 4 Emperadores. Idi Amin gobernó Uganda entre 1971 y 1979, un periodo marcado por masacres y violaciones de derechos humanos. Su régimen fue responsable de la muerte de cientos de miles de personas, mientras él vivía rodeado de lujos y excéntricas demostraciones de poder. Llegó a proclamarse conquistador del Imperio Británico, mostrando su extravagante egolatría. Gobernó con un estilo brutal, ejecutando a opositores políticos y alimentando un clima de miedo constante. Su gobierno dejó a Uganda en ruinas económicas y sociales que tienen eco a día de hoy. Fue derrocado en 1979 y vivió en el exilio hasta su muerte. Bajo el régimen de los Jemeres Rojos, Pol Pot intentó crear una sociedad utópica basada en la agricultura, pero el precio fue la muerte de casi un cuarto de la población de Camboya, concretamente de 1.7 a 2 millones de personas. Las purgas, la hambruna y el trabajo forzado se convirtieron en el día a día de su pueblo. A su vez impuso un plan de desurbanización, obligando a la población de las ciudades a trabajar en el campo en condiciones brutales. Eliminó a intelectuales, profesionales y cualquiera que se opusiera a su visión utópica de una sociedad agraria. Incluso cosas triviales como usar gafas podían considerarse un delito. El país quedó devastado económica y socialmente. Los campos de exterminio y los cráneos de las víctimas son recordatorios de uno de los peores genocidios del siglo XX. Aunque Leopoldo II gobernaba Bélgica, sus ojos estaban puestos en el Congo. Bajo su dominio, se explotó al pueblo congoleño en condiciones inhumanas para obtener caucho y marfil. Bajo su dominio, se estima que murieron 10 millones de personas debido al trabajo forzado, la violencia y las enfermedades. Promovió el mito de que estaba llevando la civilización a África, mientras enriquecía su reino a costa de un sufrimiento inimaginable. La brutalidad de su régimen fue expuesta por periodistas y activistas internacionales, lo que finalmente llevó a que Bélgica asumiera el control del Congo en 1908. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En la Unión Soviética, Joseph Stalin consolidó su poder con purgas masivas, hambre y trabajo forzado. Bajo su mando, millones murieron en gulags o por hambrunas artificiales como la del Holodomor. Stalin no solo controlaba a su nación, sembró miedo en cada rincón de ella. Durante su mandato, murieron entre 20 y 30 millones de personas. Además, organizó purgas políticas masivas, incluyendo juicios y ejecuciones de altos funcionarios del Partido Comunista. A pesar de su brutalidad, consolidó a la URSS como una superpotencia. No obstante, sus acciones llevaron a un genocidio masivo. Líder del Partido Comunista de China desde su fundación en 1949 hasta su muerte en 1976, fue responsable de políticas que llevaron a la muerte de entre 40 y 70 millones de personas debido a hambrunas, ejecuciones y trabajos forzados. Mao intentó transformar rápidamente a China de una sociedad agraria a una industrializada, por ende, impuso cuotas de producción de acero y alimentos inalcanzables, lo que llevó a que los campesinos descuidaran los cultivos para cumplir objetivos estatales. Como resultado, llevó a la peor hambruna del siglo XX, con entre 15 y 45 millones de muertos debido al hambre, enfermedades y castigos brutales. Mao lanzó una campaña para purgar al Partido Comunista y a la sociedad china de elementos contrarrevolucionarios. Milicias de jóvenes, conocidas como los Guardias Rojos, destruyeron patrimonio cultural, acosaron a intelectuales y llevaron a millones al exilio, encarcelamiento o ejecución. Considerado una figura fundamental en la modernización de China, pero también uno de los líderes más destructivos de la historia. Adolf Hitler lideró a Alemania hacia la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de más de 70 millones de personas. Su ideología genocida llevó al Holocausto, un acto de exterminio sistemático que marcó uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Implementó políticas expansionistas que llevaron a la invasión de Polonia en 1939, iniciando la guerra. Además,
Como se mencionó con anterioridad, diseñó el Holocausto, un genocidio sistemático en el que 6 millones de judíos y millones de otras minorías fueron asesinados. Gobernó con una combinación de propaganda, terror y militarismo, consolidándose como el mayor genocida de la historia. Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.